Fuimos diseñados para vivir en libertad y plenitud. ¿Cómo sería tu vida si pudieras vencer tus miedos y limitaciones? Descúbrelo hoy en Rompiendo Cadenas con Berta de Garza. A continuación. Hola, oro a Dios que pongas tu confianza para salvación en Cristo Jesús y no en una religión. Vamos a ver hoy la historia de Pablo. Pablo era un hombre muy religioso y antes de conocer al Señor Jesucristo como su Salvador, tenía puesta su confianza en su religión. Dice en Filipenses 3, versículos del 3 en adelante: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, pues la circuncisión Dios la ordenó a Abraham y se practicaba a los bebés a los 8 días de nacidos para que no les produjera tanto dolor como siendo adultos. Entonces los judíos pues se gloriaban de la circuncisión y menospreciaban a los incircuncisos. Ellos pues se sentían que eran diferentes que los demás, tenían puesta su confianza en los ritos religiosos y Pablo les dice no. Y nosotros, dice, los que servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, dice, no tenemos confianza en la carne, las cosas de la carne, en los ritos. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Dice, bueno, las personas que confían en los sacramentos, en que tiene un tío sacerdote o una tía monja, dice, yo, muchísimo más cumplo con mi religión. Y entonces les hace una lista de las cosas, pues él profesaba la religión judía, les hace una lista de todos los ritos que él había practicado y dice, eso no me sirve de nada. Dice, fíjate, en el versículo 5, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, pues los fariseos eran personas muy religiosos, ellos conocían la palabra de Dios y se esforzaban, se esmeraban por cumplirla y por enseñarla. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo perseguía a los cristianos cuando no había conocido a Jesucristo como su Señor. No los mataba, pero sí los maltrataba y los persuadía de seguir a Cristo. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice, pues en cuanto a la religión, no había de dónde le pudieran echar mano para acusarlo porque él cumplía con su religión a la perfección, con excelencia. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor, dice, de Cristo. Es decir, todas estas cosas, dice, no te sirven de nada. El tener una ayuda de un familiar que sea religioso, pues esa persona no te va a ayudar en el día en que seas juzgado por Dios, porque todos tenemos que responder primero por nuestros propios pecados. Dice en el Salmo 49:7, nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, todas estas cosas ahora, dice, para mí, pues son una pérdida. Dice, la circuncisión, dice Pablo en 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, Pablo presenta esta lista y dice, estos ritos no me sirven para nada. Dice, eso es justicia propia. No te van a ayudar el día que Dios te llame a cuentas. Eso pues no te va a poder salvar. Dice más adelante, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la justicia de Dios? Bueno, pues que nosotros estamos separados de Dios por el pecado. Dice Isaías 59, 2, 4 y 11. Pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice más adelante, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Y dice en el versículo 13, la Nueva Versión Internacional, hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios, fomentamos la opresión y la traición, preferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón. Así se le vuelve la espalda al derecho y se mantiene alejada la justicia. La verdad se le hace tropezar en la plaza. Dice, a la verdad se le hace tropezar en la plaza y no le damos lugar a la honradez. Entonces, por eso Jesucristo enfrentó la ira de Dios y tomando el lugar del pecador, fue castigado por Dios Padre, quien ejecutó su justicia en su propio Hijo, dándole el castigo que nosotros nos merecíamos. Dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. En Isaías 63:9 dice que en toda angustia de ellos Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo. Entonces, Jesucristo pagó por nosotros. Por eso tú necesitas hoy invitar a Jesucristo a tu corazón para recibir la justicia que es de Dios por la fe y abandonar la justicia propia que no nos va a salvar. Por eso te pido, repite junto conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti y reconozco que tú enfrentaste la ira de Dios tomando mi lugar para salvarme. Creo que moriste en una cruz, resucitaste y estás vivo. Te invito a mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador y recibo la justicia que es de Dios por la fe en creer en ti, en tu sacrificio, en el nombre de Jesús. Bueno, pues hoy es un maravilloso día. Gracias. Nos vemos en la próxima cápsula. Esta es tu amiga Berta de Garza de Ministerios Rompiendo Cadenas. Has dado un paso más hacia la libertad y la vida abundante. Esto fue Rompiendo Cadenas con Berta de Garza.